Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que con cierta frecuencia aparece en personas en nuestra consulta y es cuando ocurre o sucede en una familia la muerte de un progenitor, ya sea el padre o ya sea la madre. Mirad, tuve el caso de un hombre que se quedó viudo, dejando 3 hijas. Él aceptó la situación, cambió de trabajo, cambió de dedicación, se dedicó realmente a sus 3 hijas, pero le ocurrieron cosas para las que, además de superar el duelo del que ahora hablaremos, él no estaba preparado, porque su hija era una preadolescente de 10 años cuando se quedó sin madre, la hija mayor, y le vino la regla. Y el padre tuvo que explicar a su hija qué pasa en una mujer cuando llega la regla. Para él fue una parte muy importante de su desarrollo personal, pero ese duelo que parecía que había pasado de su mujer le echó más en falta que nunca a su mujer. Entonces quiero deciros que es tan antinatural que es hasta irracional cuando ocurre, cuando muere uno de los dos y deja a hijos menores a cargo solo de uno de ellos. Y por eso es importante gestionarlo bien, porque ese hombre o mujer que muere es hijo de unos abuelos, es hermano de unos cuñados o unos tíos, es el padre de unos hijos, es el primo de unos amigos. O sea que repercute en toda la unidad familiar que un progenitor de una familia muera. Y no pueden responder de la misma manera todos, por supuesto, porque los lazos que tengan con esa persona son muy diferentes. Pero centrémonos en cómo son la respuesta de ese padre o esa madre que se queda solo con unos hijos de distintas edades. Puede haber hijos que tengan menos de 5 años que realmente no se van a acordar casi ya de su madre o de su padre, o no le van a recordar vivo. Pero cualquier niño que tenga más de 5 años sí que va a tener una memoria consciente y va a acordarse de su madre, la va a echar en falta, no va a entender por qué se ha muerto, por qué no la puede volver a ver. O sea, es un hito en la historia de una familia que es irreversible, porque madre solo hay una y padre solo hay uno. Y si tú pierdes a tu padre o a tu madre, aunque la otra persona rehaga su vida, nunca va a ser tu padre o tu madre. Puede ser tu cuidador, tu acompañante de tu padre, pero nunca ya tu padre o tu madre. Por eso es un tema para el que no solo nadie está preparado, sino que cuesta muchísimo superarlo. Además, hay distintas formas de morir. Puede morir de una enfermedad lenta que produce un desgaste terrible psicológico y además moral, ver cómo se te está yendo tu pareja o el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, y eso deja una huella profundísima en todo lo que es los últimos momentos de la vida de esa persona, o puede ser por un accidente de manera inmediata, con lo cual no se sabe qué es peor, porque ahí se produce un shock familiar tremendo. ¿Qué es peor? Una agonía lenta que produce un desgaste absoluto en toda la familia esperando el momento, o que hayas visto a tu madre al irte al colegio o a la universidad y ya no puedas volver a verla viva nunca, ¿no? O a tu mujer o a tu marido. Entonces, cualquiera de los dos temas son bastante duros, bastante irracionales, y como nadie estamos preparados para ellos, tenemos que saber que tenemos que hacer un duelo psicológico. Hay que hacer un duelo psicológico que te ayude, primero, a aceptar lo que ha pasado, porque lo primero que ocurre es que lo niegas, no piensas que es verdad. Niegas la realidad y además sueles estar enfadado o profundamente triste llorando, un lloro compulsivo o una forma de negarlo que los que están a tu alrededor piensan que has perdido la cabeza porque sigues hablando de esa persona como si estuviera, sigues diciendo tengo que preguntarle a mi marido o a mi mujer para ver qué hacemos en Navidades o en Reyes, y la persona ya no está. Entonces, claro, eso es una situación para los que rodean muy dura, pero el que realmente también lo está sufriendo es la persona que está en esa fase de negación, porque en el fondo se está haciendo daño a sí mismo negando la evidencia de que esa persona nunca más va a volver. Luego pasamos por una fase que es de un desequilibrio bestial, pero hay que pasar por ese desequilibrio para tener la concepción de pérdida. Ya ha muerto, la he perdido a la persona y esta persona no la voy a volver a ver nunca más. Entonces, lo que significa es que desde ese momento puedo empezar a resolver la aceptación. Acepto que no la vuelvo a ver, que no está, y que necesito aprender a convivir sin esta persona y los que están a mi alrededor sin esta persona, pero no la podemos hacer invisible. Ten en cuenta que un padre o una madre es el sentido de la vida de cada uno de vuestros hijos, y aunque no esté presente, lleva la huella de sus hijos. Es más, habrá hijos que se parezcan a ese padre o esa madre que ha muerto, y es una forma muy curiosa de ver cómo en el duelo
Hay personas que repiten las conductas de la persona que se ha muerto o incluso quieren dejar cosas paradas como las dejó la otra persona, conservadas para que no se pierdan, para que ese vacío no exista. Y efectivamente eso llega al nivel de sentimientos y emociones, y hay hijos que se empiezan a comportar pareciéndose mucho más a ese padre o a esa madre que se ha ido, simplemente para atraparlo, para tenerlo con él y no dejarle ir. Y hay que dejarle ir. Hay que dejarle ir porque es la única manera de superar el duelo. ¿Dejarle ir quiere decirse que no haya fotos por la casa? No, no tiene nada que ver con eso. Puede haber fotos por la casa de esa persona. ¿Dejarle ir es no volver a hablar de él? No, pero ojo, como haya que hablar, porque hay que hablar no idealizando demasiado a esa persona. No podemos hacer que el fallecido o la fallecida sea una persona de pura fantasía y perfecta, porque entonces a los que le rodean les va a costar mucho más olvidarla. O sea, será una persona que era de carne y hueso, con sus defectos y sus virtudes, podría estar gorda, podría estar flaca, el pelo de una manera o de otra, pero eso no lo podemos idealizar y hacer una hada madrina o un mago maravilloso de la persona que se ha muerto, porque no es verdad. Y no vamos a ayudar a esos hijos a superar el duelo si idealizamos demasiado a esa madre o ese padre. Tenemos que hacerles ver la realidad, pero desde la realidad, no desde una idea que era la que nos gustaría que conserven. Ellos tienen que conservar a alguien de carne y hueso, no a alguien que no existe, no a alguien que no ha existido, porque sería jugar con trampas, jugar con cartas marcadas, hacer que tus hijos recuerden a un padre o una madre que no fue el que era. Con lo cual, sabiendo que cada hijo tiene una edad para aceptar la situación y que cada uno lo va a aceptar de una manera, el duelo le va a costar mucho más o mucho menos. Cuanto más nos ajustemos a la realidad de la persona que ha fallecido, muchísimo mejor. Y por último, una vez que uno asume esta realidad, la mayor prueba de que ya está saliendo del duelo es que lo asume y lo comparte y habla de esa persona muerta sin dolor, sino desde el cariño, desde la admiración a esa persona, pero desde la realidad también. Es importantísimo que lo entendamos así. ¿Por qué? Porque hay veces que si el que se ha muerto tiene una madre ya mayor, va a idealizar a sus nietos como era la madre. Eso no es bueno. Eso lo que está haciendo la madre es no aceptando la realidad de su hija muerta en versión dada a sus nietos. Y en esos casos los abuelos, aunque crean que hacen mucho bien, hablando muy bien de su hija para que sus nietos la recuerden al padre o a la madre de una forma idealizada, lo que pasa es que es el abuelo el que no está resolviendo bien la muerte de un hijo. Tenemos que saber que padres, madres, hijos, todos tienen que resolver el duelo de una manera racional, de una manera buena, y que haga a la gente entender: se ha muerto, pero el mundo no se ha acabado ahí. Cuando hay gente que dice que la muerte es una tragedia, es tener una visión muy negativa de la realidad. Cuando la gente dice que la muerte es un drama, es verdad que es un drama. Hemos empezado diciendo que es algo irracional, que no se entiende, pero que sea un drama lo hace humano. Una tragedia lo hace inhumano. Cuando tú piensas que todos hemos nacido para morir, que todos tenemos una fecha de caducidad, que desde que nacemos estamos empezando a morir un poquito y que cada uno tiene su momento de morir, estamos aceptando que nuestra vida en la Tierra acaba en un drama, que es el paso de la vida a la muerte, y de la muerte como un tránsito hacia la otra vida. Cuando tú hablas de tragedia, no hay nada después. Entonces, una tragedia siempre acaba mal. Una tragedia en cualquier película, obra de teatro o en cualquier novela es un final que no es feliz. Y una forma de aceptarlo positivamente es sabiendo que la muerte de un progenitor, aun con hijos menores, es un drama, pero no es una tragedia. Bueno, espero haber sido capaz de ayudaros a entender la muerte de los progenitores de otra manera y que sepáis que muchas veces el lenguaje verbal del acompañamiento en el duelo es muy importante. No idealicemos a la persona muerta, pero tampoco hagamos una tragedia del tema, porque entonces nadie saldrá del problema nunca. Bueno, es un tema muy especial que ha habido varias personas que me lo han pedido y que yo me estoy acordando ahora mismo de otro caso en el que murió la madre y el padre se quedó viudo. Cuando sus hijos fueron mayores, este padre se ha casado y en su casa sigue habiendo una foto de la boda con su mujer, a pesar de que se ha casado otra vez. ¿Por qué? Porque sabe que la madre de sus hijos
su referente es la boda de cuando ellos se casaron, y la persona que se ha casado con él en segundas nupcias lo entiende perfectamente y lo respeta, y entonces en su propia casa hay 2 fotos de boda, la de su primera mujer, con la que justifica los 3 hijos que tiene, y la de su segunda mujer. Esto es saber vivir el duelo. Nada más, amigos, un abrazo muy fuerte.